En este gen identificado, esta es la familia KE. Aquí vemos todos los que están en negrito. Esta es una diagramación de la primera generación, hombre-mujer. La mujer tenía el gen no mutado, después nace un hombre y después todos, casi que la mitad de los sujetos de esta familia nacen con el gen, con esta mutación clara, y en estos sujetos lo que se encuentra es, repito, que no pueden hablar, pero a su vez no pueden tener habilidades musicales, es decir, tienen una amusia o una incapacidad en percibir y procesar la música de manera congénita, que no nacen así, es decir, como cuando uno tiene, aquí pido excusas por el título en inglés, pero para no quitar el crédito, es un artículo de Brain, quienes son los que hacen las imágenes cerebrales, encuentran que al estudiar todos los miembros de estas familias y tratar de relacionar esta mutación genética con qué pasa en el cerebro, es decir, es además claro que al tener una mutación genética tienen alguna alteración cerebral que no le permite procesar, entender y sobre todo reconocer una melodía musical. Entonces ellos hacen, por ejemplo, un estudio de volumetría que lo que quiere decir es una fotografía al cerebro que va a definir a través de unas técnicas estadísticas y unos programas de computación, comparar el grosor o el espesor, perdón, de la corteza cerebral entre sujetos de esta familia que tienen este gen y sujetos normales, y aquí encontramos que ellos encuentran que en algunas regiones cerebrales, por ejemplo, específicamente en áreas como núcleos caudados, que es lo que no sé si así, en núcleos caudados, en los que aparecen estos colores, en estas áreas significativamente y no por azar, los miembros de las familias que tienen estas amusias, esta incapacidad en procesar la música, comparados con sujetos normales que no necesariamente son músicos, ellos tienen menor corteza, un espesor más delgado y una cantidad significativa menor de sustancia gris cuando los comparan con los sujetos normales. Lo llamativo es que a su vez tienen los sujetos con esta mutación tienen mayor cantidad de sustancia gris cuando se compara en ciertas áreas anteriores de la donde está aquí representado en amarillo. Esto es cuando comparan los normales con los de la familia, también en otras áreas cerebrales que no voy a entrar en detalle, tienen cambio exceso de una manera significativa. Lo que demuestra esto es única y exclusivamente que, repito, que esa habilidad de la música, independientemente que uno tenga o no habilidad para ella, tiene una base genética, visto que se ha descrito estas familias con estas mutaciones genéticas, que a su vez se correlacionan con unos cambios en la estructura de un cerebro que nunca ha tenido un daño cerebral y que al compararlo con estos normales, esos cerebros tienen una cantidad de corteza, razón por la cual es más delgada, y un número de sustancia gris, es decir, menor o mayor en ciertas áreas. Entonces, estos son el tipo de investigaciones que nos ha ido llevando a que la función de música va más allá de la genialidad o el talento al que lo tenga. La percepción, la dimensión temporal, digamos, cuando uno percibe la música, tiene un intervalo y un ritmo, y la dimensión acústica tiene una altura, un timbre, una melodía, una agudeza, un ritmo, y que al combinarse todos estos sonidos de alguna forma hacen una composición que es de todas maneras ordenada. De pronto Patricia más adelante en la música va a hablar de muchos casos en que cuando uno desordena eso, ¿qué pasa cuando uno lo oye o no? Lo que es nuevo es que se estima que el 4% de aquí, por ejemplo, muchos pensaríamos que nosotros no tenemos mucho. Uno oye gente que dice, yo no tengo sino voz de tarro, a mí no me pongan a cantar, y ponen a cantar y realmente hay muchas voces de tarro, vamos a ver algunas. Se estima que el 4% de la población de todo el mundo va a tener un déficit durante toda la vida en la percepción de la música, apenas un 4%, sin que tenga que ver con que se le dañó el cerebro, que tuvo una lesión, que no tiene audición, que no tiene daño cerebral ni nada. Pero si yo ahorita les pregunto a todos ustedes, ¿quién de ustedes no tiene habilidad musical? Es posible que el 15% de la población mundial diga, yo no tengo nada de habilidad,
y cuando uno oye la melodía y la pone a cantar, de pronto pasa este tipo de cosas, por ejemplo. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de Plato se volvió un hombre. Bueno, la primera vez que uno de nuestros estudiantes lo hizo completamente desafinado, que era el 15%, yo tengo voz de tarro, pero después inicia y hace como con un pie la necesidad. En esta, por ejemplo, personas que uno puede perfectamente entrenar para que cante. 7 entrenamientos. Este hace parte del 4% de la población mundial. 7 entrenamientos, nada que hacer. Recordemos. Solo alcen la mano los que creen que canta como mi sujeto experimental número 2. Si contamos, bueno, poquitos, pero 7 entrenamientos. Si contamos, podemos llegar incluso hasta recordando que la canción es... Bueno, ahora ella seguramente tuvo más entrenamientos, pero esta es después de 2 del 4%. Si ve que ella misma va haciendo el tiempo, porque con el tiempo es cuando ella siente que puede cantar. Entonces, el tiempo es lo que se enseña en personas que creen que no tienen habilidad musical. Con el tiempo, la persona sencillamente sí es capaz de corregir, y de ahí es donde repetimos, el 4% nacemos así, pero cuando nosotros hablamos de cuánto porcentaje de sujetos nacen con dislexia, es decir, para equipararlo al lenguaje, pues de todas maneras podemos llegar más o menos al mismo porcentaje. Entonces, al inicio el timbre y el tiempo están comprometidos en quienes creen que no la tienen o quien no ha tenido ningún entrenamiento, pero con el ejercicio se disminuye hasta más del 10% de esas personas, como es la última en la noche con sus estrellas, lo que quiere decir que evidentemente es una habilidad que requiere de experiencia, pero que no es cierto que solamente esa experiencia la adquirirá el que va a ser un notable en la música. El otro concepto es que la cultura influye significativamente, e influye no solamente porque uno dice que se mueve más en África porque tienen menos ropa, o que se mueven menos en Boyacá porque tenemos más ropa, no. La cultura influye por otras cosas muy interesantes que están relacionadas con el lenguaje, y específicamente es en referencia a la prosodia, es decir, a la entonación o a la musiquita que uno le ponga al lenguaje. Por decir algo, la música del santanderiano es un poquitico más diferente del bogotano, o la del caleño es diferente. La música, eso se llama prosodia. Entonces, el sonido al parecer va con el movimiento, tiene un significado social, tiene un rito, conlleva un rito, y puede incluso, cuando va con el cuerpo, ser siempre una manifestación hedónica, digamos, de ese movimiento nuestro corporal en cualquier civilización. Pero la pregunta es ineficiosa, es vital, y lo que nos hace pensar en que sí sea vital es que, si bien la cultura, ahorita lo vamos a ver cómo cambia y por qué el lenguaje tiene esa relación, están estudios que se hacen referente a la cognición social, a la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en ser capaz de socializar, están relacionados con la capacidad de interpretar netamente movimientos. El movimiento, si hay alguien filósofo acá sabrá que hace parte, digamos, de ese constructo del ser como ser. Entonces, los estudios sobre el movimiento y sobre tener o no cognición social se asocian de todas maneras con la percepción o no, digamos, de la música. La asociación, digamos, de ese lenguaje y música, entonces, se basa en 3 hipótesis fundamentales. Las primeras, independiente que todos podamos llegar a tener habilidades musicales, esos músicos como Mozart o como los que conocemos, o no importa si son contemporáneos, parece que sí en su gran
porcentaje tienen habilidades superiores. O sea, el músico en general tiene un cerebro matemático, independiente que se exponga, hay más posibilidad de encontrar otras habilidades superiores en esos músicos que en los que no son. De igual manera, la habilidad musical está relacionada con las personas que son capaces fácilmente de adquirir una segunda o una tercera lengua diferente a la normal, y el almacenamiento de melodías de lenguas diferentes a las naturales parecen estar relacionadas con una posibilidad de una buena habilidad musical. Entonces, lo que hace un estudio Wong, Cho, Chan y Pérez, que es la experta en música, es que tomaron, digamos, personas que no necesariamente son músicos, sino sujetos normales, que hablan lenguas orientales, cantonesas, chinesas, mandarín, etcétera, que son lenguas tonales, y lenguas occidentales. Ellos tomaron sujetos que hablan inglés y francés. Ellos vieron que evidentemente estas lenguas tonales, que corresponden al 70% de las lenguas en el mundo, por el número de personas que la hablan, son lenguas que el tono o la melodía de la palabra le da el significado. Es decir, una palabra puede significar mamá si está en una melodía, y significa destornillador, no sé si destornillador, y si es una asociación digamos psicoanalítica entre mamá y el destornillador, pero solo quería ejemplificar que la palabra es completamente diferente a mamá, ¿sí? Sí, la melodía es diferente, mientras que en nuestras lenguas occidentales, llámense inglés, francés o español, la entonación o la melodía solamente me va a indicar una intención del lenguaje: o estoy brava, sálganse de ahí, o sálganse de ahí, es decir, soy conciliadora. Es una intención, una emoción, pero nunca una semántica. Entonces ellos tomaron estos dos grupos de sujetos, coreanos, mandarín, que hablarán chinos, que hablarán mandarín, etcétera, y lo compararon con los sujetos de lenguas occidentales, y miraron, digamos, en aquellos que correspondían al 4% de los amúsicos por naturaleza, es decir, que no tienen el gen, pero que no son capaces de comprender la melodía, y encontraron que evidentemente el desempeño, es decir, de los que hablaban tonales, eran menos amúsicos que los amúsicos occidentales. Es decir, el hecho de que los amúsicos no genéticos, que no podían procesar música, que hablaban lenguas tonales, eran pacientes que eran mucho menos que los occidentales, porque a ellos la melodía es una cosa que deben aprender con el lenguaje. Es decir, el hecho de que existan lenguas que requieran de melodía para que uno pueda hablar, significa que es una de las evidencias más importantes que el lenguaje y la música van de la mano. Por otra parte, los chinos o los orientales van incorporando en su idioma la capacidad de ver, por ejemplo, tienen habilidades cognitivas distintas a las nuestras, es decir, ellos tienen que aprender a escribir y demás de una manera diferente, y es bien claro que, por ejemplo, en el desempeño visual, sin hablar solamente de la música, mientras que el occidental es más, ve solamente la figura y no el fondo, los orientales ven al contrario. En otras palabras, culturalmente el lenguaje y la música tienen una expresión diferente. Los occidentales, por ejemplo, cuando observan un objeto como esta representación pictórica de Giotto, los occidentales tendemos a mirar básicamente el objeto per se, el oriental mira la figura y fondo, todo completamente. Culturalmente los occidentales, por ejemplo, entonces tienen una modalidad de ser más colectivos, holísticos, interindividualistas, y nosotros somos más individualistas, holísticos y egoístas. En todo caso, esto significa que los dos, repito, tienen una manera de procesar la melodía, y los amúsicos de este oriente no son tonamúsicos. Luego también nos debe permitir
cuestionarnos cómo funciona de todas formas la lengua, el lenguaje en sí. Así, la cognición social nos dice que la casi distribución universal de la música en sociedades africanas, en antiguas, en contemporáneas, en nuevas, sugiere que esa habilidad musical en general es una característica humana y no un talento raro, surge evolutivamente, nos hace diferentes a otras especies y pudo haber sido crucial en el momento, ese surgimiento puede ser en el momento en que toda la cognición surgió, específicamente el simbolismo y el lenguaje, y que a la vez esto nos permite hacer parte de la cultura, interactuar, tener un desarrollo social, etcétera, etcétera. Los estudios entre cultura, cerebro, asimetría y lenguaje hace unos años hablaban de que el hemisferio derecho era el musical, el izquierdo era el verbal. Hoy sabemos que eso no es así. Es tan compleja la música que sencillamente cada instrumento tiene una representación en alguna parte, cada tono tiene una representación en alguna parte, y el estudio con las nuevas tecnologías no pretende reducir a identificar dónde está la música, sino sencillamente saber que la selectividad en ese cerebro nos permite, el estudiar sujetos con amusia, sin amusia, genéticos o no, nos permite saber que la selectividad del cerebro en ese funcionamiento es bien particular. En específico, por ejemplo, las resonancias funcionales, que no es más que una fotografía cuando el sujeto oye o hace o dice o ejecuta alguna acción cognitiva, y yo tomo la fotografía de los momentos metabólicos que están sucediendo durante la exposición de música o de interpretación de instrumentos, acordes o discordes, muestran que evidentemente, como ustedes ven, hay cantidad de tejido que se activa de una manera diferente en los músicos y en los no músicos, y que cuando nosotros comparamos, encontramos que los músicos llegan a tener activaciones mayores. Si nosotros hacemos estudios de cognición social con la interpretación de solamente auditiva, puede suceder lo que aparece acá. Los más colorcitos solo significa es que estos músicos están activando casi todo su cerebro. Los que no somos músicos activamos son áreas que tienen que ver más con la audición, pero por ejemplo un patrón inverso ocurre si la música no es auditiva, sino si es de piano, como lo vamos a ver aquí más adelante, donde aquí es al contrario, el pianista activa menos áreas y el que no es pianista activa más, como tratando de entender diferentes cosas. Entonces, las nuevas herramientas en la cognición nos muestran que los músicos y los no músicos, que ustedes lo ven holísticamente, mayor color significa mayor activación, los no músicos, menor color significa menor activación, muestran que evidentemente existen cambios cerebrales en sujetos normales que nosotros llamamos resonancias funcionales, es decir, fotografía del cerebro ante aprendizajes de percepción auditiva. Pero cuando la interpretación de la música conlleva algo motor, como el piano, el violín o cualquier otro instrumento, las cortezas que se activan son las motoras y se van conjugando en vías y tractos completamente distintos a que si fueran netamente la música como tal. Así, digamos, nosotros podemos hablar que de la anatomía relevante a la música no es solamente una parte, es más en la morfología, sustancia blanca versus gris y en ciertas áreas anteriores, pero como conclusión principal podemos decir que dado que la amusia congénita, es decir, esa familia, la familia KE, que tenía un gen afectado, afecta los timbres y los tonos y no los tiempos, es decir, el tiempo sí es algo que se puede aprender. Una asociación muy importante es que el 39% de los familiares de quienes tienen ese gen dañado, que no tienen amusia, tienen de todas maneras alteraciones cognitivas muy similares a sus familiares con el gen amúsico, es decir, la memoria funciona más o menos igual, con ciertas características, y la amusia congénita es hereditaria, lo que nos hace concluir que la música sí tiene que ver con un proceso cognitivo más complejo. En general, la música, a diferencia del lenguaje,
y cómo la visión parece que tiene cada componente y que cada componente tiene una complejidad que avanza en ese procesamiento y que esto lo evidenciamos nuevamente con estas nuevas herramientas donde incluso oír instrumentos, oír voces, oír movimientos hacen una activación cerebral diferencial, como en este caso que este es un experimento un poco complejo, pero que también se ha hecho en macacos y se encuentra que ellos también responden motormente de una manera diferente si el ruido de lo que oyen es humano o si lo que oyen no es humano. La selectividad anatómica entonces es una complejidad. La selectividad anatómica en la música nos hace pensar que la música tiene una complejidad cognitiva que va acompañando la percepción auditiva. La selectividad no va solamente en el tipo de música, sino en los instrumentos, en el procesamiento, en el tono. Si los tonos son bajos, una parte del cerebro funciona, si son altos, otro funciona. Así que todo esto se conjuga con la parte más importante, la que no les hablé, que es la asociación con lo emocional, donde estos hacen que la música sea una función cognitiva tan esencial como la memoria, el lenguaje, el pensamiento, que no conozcamos exactamente por qué y por qué podamos decir que pueda ser inocua, puede ser un interrogante. Pero lo cierto es que la asociación con lo emocional, cuando uno le revive, digamos, algo emocional, es relevante para distinguirnos de cualquier otro ser viviente. Entonces, llevo 37 minutos, pero alcanzo 2 minutos para que vean ustedes. Este es un concierto específicamente que suscitó, ahora les digo, mucha emoción, pero yo quiero mirar si ustedes les digo por qué.